En el día de hoy hablaremos sobre Luke y el Estado liberal. Pero para hablar sobre Luke, tenemos que definir quién es él, tenemos que decir quién es él. Luke es un pensador inglés considerado el padre del empirismo y el padre del Estado liberal moderno. La filosofía política de John Locke, 1632-1704, es deudora en buena medida de las ideas de Hobbes y Spinoza. Al igual que ellos, Locke defiende que el origen del poder y del Estado reside en buen acuerdo o convenio entre individuos. Sin embargo, discrepa de sus predecesores en lo que se refiere al estado de naturaleza, siguiendo a los innaturalistas como Grocio o Pufendorf. Acepta la existencia de una ley natural que dinama de la razón y que nos confiere unos derechos y deberes previos a toda forma de organización política. Esta última no tiene otro fin que asegurar el libre ejercicio de estos derechos. Ahora continuamos hablando con un tema en especial: el Estado civil, monarquía parlamentaria. En este tema, Locke nos hace una pregunta que podemos responder. La pregunta es: ¿cómo se destruye el poder en el Estado? El poder en el Estado se destruye por medio de plebiscito o por medio de una revocatoria del mandato, por decirlo así. Pero para hacer esto, el mandato debe de estar comandado por una persona que no haya cumplido con sus propuestas, por decirlo, o con sus proyectos. Locke nos hace esta pregunta como para ponernos a pensar cómo la gente puede bajar a un presidente de su mandato. Entonces, con lo que le acabo de decir lo siguiente, ya podemos hacerlo. Gracias. Yo les vengo a hablar acerca de la limitación del poder. La limitación del poder trata de una idea favorable de las libertades individuales del Estado, donde el poder político no admite condiciones ni limitación alguna, y donde el poder político no es dividido en dos como lo defendía Hobbes, sino que el poder político debe tener limitación y debe ser dividido en dos. Estas dos divisiones serían el poder legislativo, también llamado poder supremo, el cual trata de que toda la obligación recae sobre los representantes elegidos por el pueblo. El poder ejecutivo sería el segundo, este ostentado por el gobierno y sometido al poder legislativo. Estos dos poderes evitan el abuso de poder y garantizan con mayor seguridad los derechos individuales. El estado de la naturaleza. En clara oposición a Hobbes, el estado de la naturaleza de Locke no es un estado presocial ni premoral. En él, los hombres viven en familia y reconocen la autoridad de la misma. Además, reconocen la ley natural propia y connatural a nuestra razón, que nos lleva a defender nuestra vida y libertad y respetar la de los demás. Ambos constituyen lo que Locke denomina derechos naturales. A ellos se añade el derecho de la propiedad, que como los anteriores nace de la sociedad. Argumenta Locke que la propiedad es el principio comunal, puesto que todas las cosas fueron dadas a todos por Dios, pero ellos no excluyen el derecho de cada uno de apropiarse individualmente de algo por medio del trabajo. Este constituye el principal medio como adquirir las cosas. De ahí se deduce que tenemos derecho a tanta propiedad como trabajemos. Y Locke se refiere sobre todo a la posesión de tierra, como seamos capaces de trabajar, pero no a más. Sin embargo, con la introducción de la moneda, ya ello más común ver que personas se adueñan más de más tierras de lo que pueden trabajar para obtenerlas, siendo así una contradicción a lo que Locke